Hola a todas las musas que nos están escuchando y es realmente un gran placer, estoy con una alegría y una energía muy grande de darle la bienvenida a Andrea González. Hola Andrea, ¿cómo estás? Alejandra, hola, qué bueno vernos de nuevo. Ay, sí, sí, nos vimos en un café a principios de este año y luego pasó la pandemia y fueron meses de muchos cambios y muchas cosas de este año que nos ha traído, ¿no? Ay, sí, qué locura, parece que fuera, no sé, hace mucho tiempo, no lo es, luego parece que este tiempo se hubiera pasado muy rápido, pero bueno, ya, terminando año. Ay, sí, sí, Andrea. Y fue en ese momento que un amigo nos presentó y me contó y conocí más de tu proyecto que quedé absolutamente como, wow, como pasmada con todo lo que has hecho, con los premios que te has ganado de Acumen como líder social y un proyecto que se llama Nuestro Flow, que es espectacular. ¿Por qué no arrancamos de una vez que nos cuentes eso? ¿Qué es nuestro flow? Y cuéntanos un poco de ti, tu proceso, cómo llegaste a este proyecto de liderazgo y de servicio. Bueno, Alejandra, pues a ver, contarte un poquito que, bueno, estudié diseño industrial y trabajo social, que así como al oído o a simple vista no tienen mucho que ver las dos carreras. Y creo que mucha gente que de pronto escucha esto entiende que en la mitad de las dos tuve una crisis profesional y por eso me fui después por otro camino. Pero después de un tiempo, hace 5 años, creamos con mi hermana, con Mabel González, una empresa social que se llama Nuestro Flow. Y ahí es donde digo, todo unió y es donde hoy estoy enfocando las dos carreras de la mejor manera, que es construimos herramientas pedagógicas, proyectos para promover la diversidad cultural y la equidad de género. Lo pongo en positivo, pero realmente digamos que una necesidad muy grande que tratamos de solventar con nuestros productos y proyectos es justamente combatir la discriminación de género, discriminación cultural, como las distintas discriminaciones a las que nos enfrentamos. Y ahí es como pues lo que hago diariamente en este momento, uniendo estas dos carreras o como mis dos pasiones, desde la creatividad, desde la creación de productos, de proyectos, desde verlo de una manera positiva y más como un aprendizaje, todo el tema de equidad, de diversidad cultural, y por el otro lado, pues el trabajo social que siempre me ha apasionado y que después de mucho tiempo decidí como hacerle caso a mi intuición y a mi corazón y lo estudié y hoy pues ya lo pongo como al servicio justamente de estas necesidades para trabajar de la mano con comunidades, distintas comunidades en distintos espacios, mujeres diversas, mujeres con otras características como su cultura, como de pronto discapacidades, con otras formas de ver la vida. Y de esa manera es como nuestro flow pues también se nutre todos los días. Entonces, desde hace 5 años venimos trabajando en esta creación de una empresa hoy ya más consolidada, con 9 personas trabajando y bueno, creciendo y haciendo pues más espacios y llegando a más lugares. No, increíble. Y ahí me pregunto y te quisiera preguntar cómo fue ese proceso desde la idea hasta ya poder tener un equipo que ya está compuesto, si te entiendo bien, por 8 personas, eh, con acciones internacionales, con todo lo que implica una empresa. ¿Cómo pasas de ser como la idea y la visión a la implementación de una empresa muy exitosa? Wow, pues creo que como todo proceso de pronto de empresa es sentarse a ver, sí, yo creo que, a ver, la idea empieza siendo una campaña de comunicaciones. Comenzamos siendo una campaña de comunicaciones, algo que decíamos sin muchos recursos podemos hacer, que es a través de redes sociales, ¿no? Porque en ese momento que decido ser emprendedora, dejé mi trabajo, dejé todo para buscar como esto que yo sabía que iba a pasar, bueno, esto que me movía y que de pronto no me sentía como ubicada en ninguna empresa y dije, lo quiero hacer, pero pues dejé todo. Entonces no había recursos y yo dije, bueno, lo que sea más fácil puede ser una campaña de comunicaciones, usando las redes, usando ahí un poco del diseño que yo sabía hacer piezas gráficas o un par de mensajes. Y esto empieza a tomar forma, empezamos a darnos cuenta que de verdad es una necesidad y que se podía convertir
no solamente en una campaña, sino realmente en un proyecto más estructurado, con un impacto más grande, pues, que requería de personas que estuvieran pues viéndolo como un negocio también. Y bueno, ahí nos embarcamos ya en empezar a tener personas mentoras. Nuestro amigo en común fue una de las primeras personas mentoras que empecé a tener, como a tocar puertas, a escuchar otras voces, a tener retroalimentaciones. Y así pues me empecé a dar cuenta que era una empresa, que esto no era ni una idea ni un proyecto, sino que tenía que ser una empresa. Eh, por supuesto, vienen todos los miedos. A mí me llenaron todos porque yo no sabía si realmente quería ser directora de una empresa, y ser directora, eso que implica, ¿no? Empieza también a Claro, aparecer el tema de números, que yo pues no me lo imaginaba, pero son los presupuestos y cuántas sí, personas tienes que tener. Y bueno, todavía hoy siguen muchas dudas y muchas preguntas a medida que la empresa va creciendo. Son, por supuesto, preguntas y dudas de otra índole, pero siempre van a estar ahí, sobre todo porque creo que al emprender, pues nunca estamos seguras de lo que nos vamos encontrando. Entonces, sí, total. el proceso fue maravilloso. Igual creo que siempre me lo he disfrutado un montón, y con la ayuda de mi hermana que está en Montreal, también empezamos a generar otro tipo de ayudas, por ejemplo, con convocatorias que nos permitieron justamente fortalecer nuestro modelo de negocio. Nos permitieron pues acceder como a redes de apoyo que han sido súper importantes en todo lo que hacemos. Y desde ahí pues el proceso personal siempre ha estado, ¿no? Como también aprender a conocerme, saber en qué puedo ser buena, qué necesito reforzar, en dónde necesito ayudas y otras personas que trabajen pues para nosotros, y que trabajemos en equipo, a qué estamos listas y a qué no. Bueno, hay un montón de situaciones, pero creo que ya en este momento pues sí, logramos ya tener una empresa más organizada, pues somos una empresa, que eso ya también es distinto, constituidas, y con personas que generan y pues que están en distintos roles, con distintas áreas, y bueno, y tratando de crecer. Justamente este año pudimos abrir como en nuestra sede en Montreal, que fue también algo que veníamos buscando y no se había podido lograr, pero entonces ya tenemos con mi hermana, la está liderando desde allá, y 2 personas más, y acá en Colombia somos 6 conmigo. Entonces eso ya, pues ya vamos viendo que el modelo de acá, si bien no es el mismo de allá, se puede empezar a replicar algunas cosas. Y bueno, vienen otros retos, pero el proceso ha sido maravilloso como para ahorita saber que podemos seguir creciendo. No, no, es espectacular. Y te quería entonces preguntar, tú hablaste de liderazgo, de que así como tenías que hacer afuera, también era una mirada hacia adentro, a ir como desarrollando tu liderazgo, a ver, ir afianzándote. ¿Cómo definirías un poco ese proceso de afianzar tu liderazgo y qué cualidades? Nosotros en Musas pues hablamos de liderazgo femenino como algo arquetípico, como ciertas cualidades del liderazgo femenino y liderazgo más masculino. ¿Cómo has navegado tú en ese tema de tu propio liderazgo y qué tan importante ha sido equilibrar tu liderazgo entre las cualidades femeninas y las masculinas? Wow, a mí me encanta eso porque yo no la tenía tan clara hace un tiempo, digamos, de estas dos, sí, de las cualidades, incluso el proceso de liderazgo, creo que tampoco me quedaba tan claro cómo era o cuál era o dónde tenía que, si se podía estudiar, ¿no? Reforzar o mejorar. Y fue algo de lo que me conflictó justamente cuando empecé a emprender y a generar esas acciones de liderazgo. Y era justamente también cuestionar cómo se lidera en este momento, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones de liderazgo? Y si realmente el liderazgo siempre tiene que ser de una única manera, y si el que está ahorita, que es un poco más el masculino, es el que debe ser, porque creo que es el que nos muestran, ¿no? El que uno pues ha visto, pero cuando te enfrentas a liderar, pues también te enfrentas con, pues a mí me pasó al principio de tener muchos hombres en una mesa y yo venderles una idea, un proyecto, y claro que me sentía distinta, sentía que había unas barreras, sentía que de pronto ese modelo no lo conocía, no sabía si me tenía que comportar igual que ellos, si tenía que asumir algunas actitudes iguales. Pero fue todo un proceso de cuestionarme, de cometer errores, de no sentirme muy cómoda en algunos espacios, de cuestionarme y tener miedo de si era capaz o no de hacerlo. Creo que esa voz interior muchas veces, yo no le había puesto nombre, pero después
de estar en este proceso, supe que le ponen el nombre que es como el síndrome del impostor, que lo tenemos muy involucrado también, y es como ese que nos juega todo el tiempo de no, yo no puedo liderar, necesito a alguien al lado, de pronto si hay un hombre que me ayude, le van a creer más, ¿no? Bueno, muchas cosas, Sí. muchos cuestionamientos, que creo que al final lo que entendí era que, o lo que me empezó a dar resultado y a ver que podía empezar por ahí abría puertas, era encontrar esa tal vez voz auténtica en mí y desde ahí poder hablar. Ah, Era eso que auténtica, me me encanta motivaba la a mí palabra. a hacer lo que hago, a sí, como comunicarlo, a eso pues, transformarlo en una empresa y desde ahí poder comunicar. Creo que no era si alzaba la voz más fuerte, si gritaba, Mm. si llegaba, ¿no? De pronto con un atuendo distinto, sino que si era honesta Ujú. conmigo misma, eso lo iba a poder transmitir también. Pues creo que desde ahí encontré eso, encontré el creer profundamente en lo que yo estaba haciendo y saber que eso lo iba a poder comunicar y sin importar desde qué lugar lo hacía, iba a conectar con la gente, iba a poder convencer también de que esto era un buen proyecto. Eh, Creo que todavía me pasa que el liderar pues cuesta, es difícil, está lleno de retos. Yo tuve que también librarme de muchos estereotipos que a veces tenemos de las mujeres también, de no poder trabajar de pronto en grupo con las mujeres, era una de las primeras situaciones que venían a mi mente. Y fue lo primero que tuve que cuestionarme y derribar para decir, no, si se puede, simplemente lo tenemos que plantear tal vez distinto, apostarle a un modelo de alianzas y no de competencias, bueno, a borrar muchas creencias que también estaban y que a veces imposibilitaban, incluso con mi hermana, empezar a trabajar juntas. También dicen que, ay, la familia, tan bonito, no era tan fácil tampoco, entre hermanas, el seguirnos conociendo, a veces creen que porque somos hermanas, pues nos conocemos mucho y posiblemente sean de pronto las personas que uno menos conoce a veces. Entonces fue todo un proceso de derribar también esos estereotipos y sesgos que se tienen frente a ese liderazgo femenino. Y encontrar era que sí se puede, que es una manera distinta, que hay unas cualidades tal vez de organización distintas, de poder manejar nuestro tiempo también de una manera más clara. Ahorita, por ejemplo, tenemos una facilidad y ahora con la virtualidad también de entender los tiempos de todo el equipo de trabajo, de poder ser muy claras y transparentes en el momento de comunicar lo que está sucediendo en la empresa. Temas como la comunicación interna son absolutamente importantes para tener y poder fortalecer la empatía y saber cómo está cada persona, para poder cuadrar horarios de reuniones para que a todas las personas pues, nos quede bien. Y bueno, creo que de esa manera también con el equipo de trabajo he podido fortalecer las habilidades de liderazgo porque cada vez pues exigen más, cuando uno tiene más personas a cargo, cuando tienes más personas que te están también generando críticas, porque además lo promuevo, pues eso hace que también el liderazgo, ejercer el liderazgo, pues se haga todo un reto y que haga que todos los días también lo esté fortaleciendo. No, y eso es fascinante, justamente cuando tu proyecto está es un movimiento social realmente y que busca combatir las inequidades de género y más diversidad, ¿no? Entonces, en todo ese tránsito, eso que estás haciendo hacia afuera, la coherencia con que hacia adentro también y en tu equipo y tantas cosas que pasan para enseñarnos como esa integridad de poder hacer hacia adentro como se hace hacia afuera. Ahí sentiste momentos de barreras o te dabas cuenta y cómo eso ha influido a ser mejor líder. Por supuesto, Alejandra lo lees súper bien porque justamente eso ha sido como de eh, las situaciones que más hemos tratado de trabajar en nuestro flow y las que por un lado pues, nos dan más satisfacción también de poder lograrlo, pero más retos. Y es la coherencia. Totalmente cuando tratamos de, claro, promovemos acciones de no violencia en contra de la mujer, de equidad de género, ¿no? De sororidad, pero yo pues desde mi posición veo que todavía tengo también acciones violentas, ¿no? Acciones machistas, genero comentarios tal vez violentos en otros contextos.
ahí inmediatamente el cuestionamiento es mucho más grande porque lo sabemos, es mucho más fuerte porque también pues hay unas culpas adentro que es indudable y en eso también hemos trabajado o he trabajado como el ser más autocompasiva y saber que este proceso de transformación también empieza en mí y pues tengo que entender que también hago parte de un sistema, de una sociedad que estamos pues construidos o pues que tenemos culturalmente todavía sesgos que son discriminatorios y que yo hago parte de eso, pero por supuesto son mucho más evidentes, entonces la culpa viene más fuerte. Luego en el equipo de trabajo también estamos en una constante crítica y cuestionamiento, crítica, pues bueno, qué mensaje estamos pasando y cómo lo estamos haciendo al interior de la empresa. Eh, sí, es una de las cosas que más nos ha costado. También lo vemos como desde afuera y es que la gente también con la que estamos trabajando nos cuestiona, ¿no? Entonces también damos un mensaje y llegan las críticas de afuera mucho más fuertes que si el mensaje fuera otro. Y eso al principio daba mucho miedo, creo que ahora lo sabemos navegar mucho mejor e incluso nos gusta porque nos pone retos más grandes. Y es, por supuesto, cuidado con todo lo que decimos, cuidado con todo lo que hacemos, porque pues es el reflejo de las personas que estamos trabajando y es el reflejo de los mensajes que queremos dar. Entonces, sí ha sido un proceso de mucha introspección, creo, constante, y eso lo hemos podido trabajar en el equipo. Yo lo hago constantemente. De reunirnos, de hacer algunas lecturas, que también con el proceso de Acumen fue como un hábito que pude tener y ahora lo estoy traspasando pues a la empresa y es cómo hacemos que el mismo equipo estemos todo el tiempo cuestionándonos porque pues queremos que de esa manera los proyectos y todas las propuestas que podamos generar pues van a ser mucho más coherentes. Entonces, sí, es un proceso creo que a veces pienso que nunca va a acabar el seguir aprendiendo y seguir Sí. encontrando situaciones en cada persona, en mí misma. No, total. Y es un proceso cuando es llevado con esa profundidad que te escucho, con esa profunda escucha hacia ti misma y luego hacia tu equipo. Wow, eres un ejemplo muy inspirador de lo que es ese liderazgo femenino, que es empático, es colaborativo, es reflexivo y que creo que se necesita para regenerar el mundo ese tipo de nuevos liderazgos. Y es cierto que estamos como tumbando tantos paradigmas, tantas formas de ver el liderazgo que nos encasillan y que nos limitan, tanto lenguaje implícito y explícito que muestra, pues que refuerza la discriminación. Entonces estás haciendo un trabajo muy, muy valiente y es muy, muy interesante ver tu proceso. Y para otras mujeres que quieran ejercer un rol de liderazgo de mayor impacto, me parece muy inspirador como lo has hecho y con esa autenticidad, como un paso a la vez también, que no somos perfectas, sino que estamos en continuo proceso. Y eso es lo importante, es el camino, más que el Es destino. cierto. Y además en estos espacios, yo lo vine a entender después también, porque también nos imponen un poco la competencia, ¿no? Y es ver tal vez otros liderazgos también femeninos, y uno dice, ay, pero ya lo logró y ya lo hizo, y fue más rápido, ¿no? Yo también quiero. Y creo que es eso, yo después de 5 años que ya tiene nuestro flow, pero creo que al segundo año era muy frustrante saber que todavía no éramos empresa, que todavía no había recursos, que... Y claro, y uno empieza a comparar y a decir, pero entonces no soy buena en lo que hago, no estoy liderando bien. Sí, empieza uno a dudar de muchas cosas, a darse cuenta que el éxito de pronto tendría que ser más rápido porque me dijeron, entonces ya no lo voy a lograr. Y creo que no, después de un tiempo lo entendí, todavía hoy a veces cuesta, pero es más fácil de entenderlo que sí, que cada camino es distinto también, que cada recorrido en este mundo también desde el liderazgo, del emprendimiento, tiene su propio tiempo y que tal vez es como cómo aprovechamos ese tiempo y qué tan conscientes somos de ese tiempo que transitamos es tal vez el verdadero éxito y no de, no sé, a veces lo pienso y digo, bueno, no sé si estoy lista incluso para tener una empresa más grande, ¿no? Eso requiere de otras habilidades también, entonces a veces si lo pienso, después
de reflexionarlo mucho, dije, bueno, creo que yendo paso a paso vamos muy bien, así, así de un grupo más pequeño, cada vez es un poco más grande, pero creo que va a la medida también de lo que tiene que ser la vida como para cada persona. Sí, súper, súper. Así es. Y bueno, en nuestro aspecto de vida se llama líderes y al servicio, como muy intencionalmente, porque nace una exploración profunda a tu propósito de vida, como tu propósito del alma, más que desde el ego y poder conectar con esa voz interna que te conecta con tus dones y con tu servicio al mundo, y por eso entonces el aspecto como tal es, bueno, conecta con tu propósito y luego busca un liderazgo que esté al servicio. ¿Tú cómo has vivido eso y por qué, digamos, cómo verías tú qué tan importante es tener un propósito así de claro y también un liderazgo al servicio de algo más grande? Bueno, claro, yo creo que pues yo lo he podido ver porque simplemente en nuestro flow, digamos, como nacemos y esa necesidad que surge es justamente de unos dolores profundos bueno, que yo encontré desde siempre un poco hacia el tema de las desigualdades y era directamente hacia afuera, ¿no? Era no poder comprender o de pronto no poder entender y luego no poder aceptar que existían tantas desigualdades por simplemente una característica, ¿no? Tal vez por ser mujer, entonces no poder hacer algo porque eres mujer o porque eres indígena o porque tienes una cultura distinta. Creo que, claro, desde ahí hay una motivación, hay un valor, como un valor, llamémoslo como de un propósito o una fuerza que mueve para poder hacer algo, pero siento que solamente, digamos, el que nos duela o en algunas situaciones pues no es suficiente. Hay que tomar esa voz también para hacer de pronto un eco frente a estas desigualdades que están sucediendo y ahí es cuando el liderazgo pues se pone al servicio de esta necesidad, al servicio de pronto personas que no pueden llegar a algunos espacios, al servicio de algunas de conectar voces, que eso es lo que creo que hacemos, de conectar situaciones, de conectar espacios, de conectar grupos de personas, y lo podemos poner es justamente en ese espacio de servicio para poder crear desde ahí o para poder generar desde ahí. Creo que eso fue lo que nuestro flow desde siempre hizo sin entender muy bien que podía ser al servicio, ¿no? Creo que después también, después de un tiempo, era que entendíamos que, claro, podíamos poner nuestros privilegios también al servicio de otras personas que no los tenían, podíamos poner nuestro conocimiento al servicio de alguien que de pronto no lo conocía, y así con todo lo que estábamos generando. Y estoy segura que si ese elemento en este momento no existiera en nuestro flow, pues pierde todo el sentido de lo que es nuestro flow. ¿Sí? No lo hacemos, creo que las primeras personas, incluso pues el equipo de trabajo siempre lo dice y es algo muy gratificante, pero las primeras personas que estamos aprendiendo constantemente somos nosotras. Así que muchas veces ahí el ego no habla tanto porque estamos en constante desconocimiento incluso, ¿no? De desmontar muchas cosas porque lo aprendemos desde las otras personas con las que estamos justamente prestas a ofrecer nuestra capacidad y nuestros día a día. Y pues creo que es fundamental justamente para generar estas redes, para generar estas alianzas y para así construir pues sociedades distintas, que es lo que nuestro flow le apuesta. Si no lo hacemos al servicio, si no lo hacemos como a esa conexión de seres humanos que esperamos y que hemos generado, pues no lo podríamos hacer. No es como algo propio ni personal, sino que creemos que siempre pues tiene que estar abierto a otras personas, a las otras personas que se quieran sumar también a este movimiento. Así que hace total sentido y creo que el liderazgo pues va hacia ahí, ¿no? Hacia cómo podemos sacarlo de la organización y ponerlo al servicio de las personas que estén también dentro de este flow que estamos generando. No, espectacular, súper. Y bueno, y hablemos de otra cosa que es la creatividad.
tú, Andrea, has creado personajes para llenar los materiales de comunicación que has hecho, las campañas. Eso ha sido pura creatividad y es algo espectacular. Cuéntanos de este proceso y por qué es tan importante la creatividad también dentro del liderazgo y el servicio de un propósito. Súper, pues sí, la creatividad, bueno, creo que yo desde, con mi primera carrera, ahí ya la uno, digamos, desde el diseño industrial, y desde muy chiquita estudié artes, teatro, música, danza. Esto también creo que lo conecto mucho a lo que hago hoy en día y es la creatividad está ligada directamente con la curiosidad. Lo pienso yo y muchas veces desde ahí también lo trabajamos desde el liderazgo y es ver que todas las personas somos creativas y somos curiosas. Lo que pasa es que pues por el camino se nos van apagando tal vez esas cualidades. Creemos que muchas veces eso es más de niñas y de niños o de unas edades. En mi caso pues siempre fue muy cultivada, siempre la mantuve, siempre fui muy curiosa y eso hace que también digamos esa curiosidad por conocer otras culturas, otras formas de ver la vida, siempre estuvieron en mí como un valor y no como algo a rechazar o a tenerle miedo, sino siempre quería viajar, quería conocer otras formas de ver la vida. Creo que en eso lo resumo, es como otras formas de poder comunicarse, de poder entender cómo funcionan las cosas y de eso pues está el mundo construido. Entonces, después pues con toda esa curiosidad creo que sí, la creatividad ha venido fluyendo muy bien en nuestro flow. Eso fue algo que nos identificó o nos caracterizó desde el principio y que también se ha venido construyendo y se ha venido fortaleciendo con los procesos que hacemos con las comunidades o con las otras personas con las que trabajamos. Está ligada totalmente y desde ahí también pues el liderazgo y el servicio pues toman relevancia porque sabemos que nosotras solas pues no podríamos inventarnos un personaje si no conocemos de cerca a las personas que ese personaje va a representar, si no las escuchamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos a la Liga de la Diversidad Étnica, que son 5 superhéroes y superheroínas que representan a cada etnia que tiene Colombia, que son 5, pero por supuesto llegar a esta caracterización de los personajes fueron días largos de estar con personas que representan estas etnias, de conocer, de preguntarles, de empaparnos mucho e incluso de trabajar con ellas de la mano para que este proceso pues creativo tuviera como el resultado bonito y acogedor, impactante que ha podido tener. Entonces creo que sí es un tema muy, pues va todo muy unido, va unido al ser curiosas, al preguntarnos más y también al explorar y dejarnos ir nuestra imaginación y pensarnos en cosas de pronto que no son tan cotidianas y que desde ahí una necesidad como la que trabajamos, que es combatir la discriminación, pues se vea de una manera también positiva, ¿sí? Se vea positivo, se vea agradable. Entonces ahí estamos, creo que la creatividad siempre ha jugado ese papel importante de hablar de este tema de una manera más cercana a la gente, de una manera más atractiva, de que no se vea como un regaño, como muchas veces eso, como un ataque o como juzgar a las personas. Creemos profundamente que nacemos también, o bueno, que la sociedad nos genera situaciones de discriminación, así que el que discriminar no es apuntar con el dedo tú discriminas, sino que pues está inmerso. Lo que queremos es que justamente no sea un proceso de juzgar a las personas porque discriminan, sino que si resaltamos la diversidad y la equidad de género de una manera más entretenida y muy creativa, pues las personas también que conocen estos mensajes, ellas solas van a empezar a hacer ese cambio y a reflexionar frente al tema de la discriminación. Entonces sí ha sido un proceso maravilloso, creo que es lo que más me disfruto además de nuestro flow. Me encanta estar en las sesiones de creación. Sí, lo disfrutamos mucho y creo que el equipo de trabajo también contamos con personas que también son muy curiosas, también hay mucha búsqueda de recursos en otros lados, de qué podemos hacer. Por supuesto, siempre reforzando pues, el tema de equidad de género y de diversidad cultural, pero está muy, muy presente a la curiosidad que tenemos todas las personas del equipo de trabajo. Buenísimo. Y una última pregunta sobre nuestro flow. Que este año ha sido un reto para todos y todas las empresarias, emprendedoras que hemos estado en este mundo tratando de hacer crecer nuestros proyectos. La última vez que nos vimos estábamos en un café
compartiendo, nos vimos de manera presencial y después, al mes cayó la pandemia. Digamos, ¿cuáles han sido esos retos que has tenido que sortear y también algunos aprendizajes que posicionan mejor a nuestro flow? Porque también creo que de toda situación hay también aprendizajes y cosas valiosas. ¿Y hacia dónde va nuestro flow? Si tú tuvieras la varita mágica y quieres ponerlo a 2 o 3 años, ¿qué ves? ¿Qué va a pasar? Wow, Alejandra, pues sí, contarte que este año, después de que nos vimos efectivamente, después de que todo pintaba como si, ¿no? Uno tuviera ya toda una certeza de lo que iba a pasar, claro, la pandemia fue, personalmente sí fue de mucho miedo e incertidumbre, justamente por tener una responsabilidad de un equipo de trabajo y de no saber qué iba a pasar con nuestro flow, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho en territorios, con comunidades, en espacios, nuestros talleres, pues son con niñas, niños, con espacios reflexivos, y era muy difícil pues quedarnos encerradas y no hacerlo. De las primeras cosas que con mi hermana pensamos, pues era, o sea, lo primero que se nos vino a la cabeza era, vamos a quebrar, pues vamos a, o sea, no va a andar más nuestro flow, ¿cómo vamos a responderle a las personas que están trabajando con nosotras? Bueno, era de mucha angustia. Y por un lado es lastimoso, por el otro lado para nuestro flow fue muy positivo y era que este año nos ha demostrado, Alejandro, yo creo que al mundo entero que las desigualdades sociales existen y se hicieron mucho más visibles. Digo que es lamentable porque, pues porque no, yo ya luego te cuento con cómo me suena nuestro flow, pero creo que el que la violencia en contra de la mujer en los hogares se haya aumentado por el tema del COVID, pues para nuestro flow fue una oportunidad de trabajo, ¿sí? Y así es como Totalmente. empezamos también a avanzar este año, fue con una urgencia de hacer algo por estos temas que se estaban saliendo de las manos, que nadie esperaba que iban a suceder, que el gobiernos a nivel mundial no sabían cómo contener una pandemia que es la violencia de género, que es viejísima, pero que el COVID nos la estaba mostrando mucho más. Entonces, sí fueron días de mucha presión también, de responder muy rápido. El equipo de trabajo respondió muy rápido desde la virtualidad también, y esos fueron los primeros retos. Entonces era responder a unos proyectos y a unos clientes que nos estaban pidiendo. Entonces era cómo hacerlo, pues porque es la sostenibilidad de la empresa, al mismo tiempo que cuidamos al equipo de trabajo y cambiamos de una manera eficiente, pero muy consciente el modelo de trabajar, que era lo virtual. Entonces fue todo un reto el empezar a trabajar para ya, o sea, era sacar una campaña muy rápida que empezamos a trabajarla con la Secretaría Distrital de la Mujer para el tema de prevención de violencia de género, pero esto era en abril y mayo, o sea, acabábamos de entrar a pandemia, con cooperación internacional y bueno, trabajando, pero tratando de hablar mucho con el equipo y ver cómo estábamos, ¿no? Cómo estábamos de conexión, cómo estaban en sus hogares, cómo estaban anímicamente. Entonces fue un reto gigante y creo que uno pues, de los aprendizajes más importantes fue ese y fue el que podíamos trabajar de manera virtual, que podía yo personalmente confiar mucho en mi equipo y creo que ese es uno de los resultados más lindos de este año. Yo creo que cuando uno ejerce el liderazgo también y cuando se es emprendedora, soltar muchas cosas es muy difícil. Uno cree que lidera todo y que uno solamente hay una manera de liderarlo y es la mía y es la correcta, solamente hay una manera de hacerlo, ¿no? Y es la que yo sé y pues en esa confío. Y cuando sucede esto, pues hay que confiar en los otros liderazgos también del equipo, en los aprendizajes de cada una, soltar, porque si no, nos queda muy difícil poder avanzar. Y nos quedaba muy difícil avanzar. Entonces fueron de los aprendizajes más lindos. Ahora yo cuento con, pues durante la pandemia eso se fue, digamos que esa carga ya pudimos empezarla a tener mucho más tranquila y ya era pues tener proyectos en otras cabezas que no eran la mía, era soltar muy grande, digamos, todo ese miedo y esa incertidumbre y nos ha funcionado muy bien el trabajo virtual, creo que por el camino fuimos, sí, como ajustando muchas cosas y bueno,
funcionó, pero entonces de los aprendizajes más grandes era ese, era que tocaba confiar en el equipo y creo que este año pues la pandemia nos lo obligó a hacer y fue maravilloso. Y que se viene es muy difícil, Alejandra, porque te digo que, bueno, creo que, vuelvo a decirlo, este año nos demostró que hay una necesidad muy grande de hablar sobre equidad de género, de trabajar para que esa equidad de género se logre alcanzar, y lo mismo de las desigualdades socioeconómicas que todavía siguen teniendo las distintas etnias y las distintas culturas, no solamente en Colombia, sino pues en el mundo entero. Entonces, creo que se nos viene mucho trabajo y espero que así sea. Estamos incluso terminando el año con grandes clientes con los que empezamos a trabajar, como la Cruz Roja a nivel regional. Estamos trabajando una campaña con ellos sobre todo el tema también de violencia de género. Entonces ya lo estamos expandiendo un poco más. Ya cuando hablamos de región, no es solamente en Colombia, sino saber que esto mismo que estamos haciendo acá lo podemos replicar en otros países de la región, y yo creo que hacia allá vamos, hacia crecer más en la región y poder replicar estos mensajes, y esperar pues que también en nuestro Flow Lab, que es la sede que abrimos en Montreal, también empiece a tomar su rumbo propio, pero muy unido también con nuestro Flow, y es así como yo veo en unos 3 años pues a nuestro Flow creciendo de esta manera. Sin embargo, te digo que cuando a mí me preguntan, y eso alguna vez lo dije y espero que así sea, y era en unos 10 años más o menos como veía nuestro flow, y en algún momento pensé en que esperaría pues que se acabe nuestro flow, que de verdad no exista más, porque ese día sabremos que de verdad ya no hay más situaciones de discriminación que tengamos que trabajar por, sino que de pronto nuestro flow se transforme en otra cosa muy distinta, pero que la necesidad de trabajar de nuestro flow pues ya no exista y hayamos alcanzado de verdad esa equidad y esa igualdad que pues buscamos. Entonces, creo que en 3 años no va a ser, por eso todavía le doy tiempo, pero esperaría que en unos años de verdad tengamos que transformarnos totalmente. Como me encanta tu última respuesta, justo di la misma respuesta hace 10 años, 12 años, cuando fundamos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, porque cuando me Okay. preguntaban qué piensa a 10 años con esta organización, yo decía, pues que ya no tenga que existir, que toda la construcción sea sostenible, que usemos mejores prácticas ambientales y sociales, y que esto ya no sea una necesidad. Me encanta lo que dices, que sí, estos movimientos deben tratar de cambiar la sociedad y luego no volverse ahí como eternos, sino deben realmente Totalmente. transformar. Exacto, sí, eso esperamos. Es difícil, pero creo que sería muy feliz de verdad el día en que, bueno, nuestro flow se transforme a otra cosa totalmente distinta, porque ahí sabremos Sí. que ya no necesitamos más campañas, por ejemplo, para prevenir la violencia en contra de la mujer. Sabremos que ya no es necesario, que eso ya no existe. Ay, sí, sí, no, súper, no, pues ahorita te hago una última pregunta y luego quiero que todas las mujeres que estén acá escuchando y hombres escuchándonos también se conecten a este movimiento, las sigan en las redes sociales, porque necesitamos mucha conciencia en este tema y creo que tu liderazgo acá es imprescindible y eres un ejemplo vivo de un liderazgo tan coherente y tan al servicio. Entonces, bueno, pero tengo una pregunta más personal, como para cerrar, ir cerrando, y es, ya a nivel personal, ¿cómo encuentras como un equilibrio entre tu trabajo y tu vida? ¿Y qué prácticas de autocuidado tienes? ¿Qué tan importante es eso para ti? Muy importante, sí, definitivamente. Em, yo creo que sin eso no hubiera podido, no estaría en este momento todavía asumiendo también como el crecimiento de nuestro flow. Em, Porque creo que, bueno, desde un principio lo vi, la necesidad de sí, de mantener un equilibrio y de poder separar también el trabajo de la vida personal. Entonces, yo soy muy disciplinada. Creo que desde que empecé a emprender fue una característica, porque también el no tener horarios, el no tener un jefe, ¿no? Una persona que sea, que te esté dirigiendo, el no tener incluso pues un norte, porque yo no sabía ni para dónde iba al principio nuestro flow,
para mí era necesario ponerme horarios, para mí era necesario ponerme unas tareas, entonces eso lo hice desde un principio, establecí un horario de trabajo y eso lo sigo manteniendo. Trato, por supuesto, soy flexible, por supuesto, hay momentos en que hay situaciones que bueno, lo requieren, que uno tenga, no sé, unas reuniones muy temprano en la mañana o muy en la tarde, pero normalmente tengo un horario de trabajo. Yo trabajo más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, y hago que, la verdad, mis mañanas son muy sagradas. Eso es algo que tengo como de ritual o de hábito, porque soy una persona que sí necesito como empezar bien la mañana para poder continuar el día pues bien. Entonces en la mañana trato de hacer un poco de yoga, me lo dedico para hacer un poco de, sí, de despertarme, de hacer yoga, de meditar un poco, de desayunar muy bien y ahí sí poder comenzar el día. Entonces creo que esa es una de las primeras prácticas que empecé a asumir hace un tiempo, también con el privilegio de decir, bueno, si voy a ser emprendedora, un poco más autónoma con mi tiempo, qué es lo que más me gusta y dónde me gusta más tener ese momento para mí, eran las mañanas. Entonces, eso lo hago, pero también constantemente trato de hacerlo. Sí, trato de desconectarme un poco. Yo, bueno, el cine me gusta mucho. Antes, cuando se pudiera cine, era un medio de escape. Ahora igual trato de a veces hacer otras actividades como el deporte para, sí, para poder eh, yo creo que liberar un poco la cabeza de algunas situaciones y también eso me permite estar un poco más creativa y fresca después. Siento que sí es necesario hacer unas pausas y cuando vuelvo ya tengo tal vez una idea o ya tengo resuelto algo que me tenía preocupada, entonces me ha funcionado bastante bien y yo sí siento que el autocuidado pues es fundamental para todo este proceso. El autocuidado desde el estar muy en contacto pues con el ser, ¿no? Con una misma todo el tiempo, incluso del cómo me estoy sintiendo en la posición, cómo me estoy comunicando con la gente que me está pasando, porque estoy así. Creo que esos momentos de encontrar esa respuesta solo se hacen en esos momentos de autocuidado. Y pues sí, son fundamentales para mí y siempre lo ha sido, así que lo trato de cultivar muy bien. Sí. No, muy importante. Y es claro, hay tanto y esta pandemia ha hecho que la gente es como que pierda esos límites. Y Sí. entonces he hablado con muchos amigos, amigas que han tenido días eternos, que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. Y como que, no, pues eso a la larga te desgasta mucho. Entonces, yo sí creo que el éxito de algo a largo plazo depende de tener un autocuidado sano y unos espacios sagrados para desconectarte del trabajo y eso te nutre para luego llegar mucho más eficiente al momento que estás trabajando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y quería también, digamos, un poco cuando me ha pasado mucho también cuando uno trabaja, pues estos temas, pues que para mí llegan a ser un poco más fuertes también, ¿no? Y es de trabajar con temas de violencia de género, por ejemplo, de discriminaciones, pues muchas veces duele, muchas veces satura también la cabeza y uno quiere hacer más. Y algo que entendí alguna vez era que ese dolor a mí se me traducía mucho en querer salvar, en querer ser la superhéroe, en querer creer que podía salvar y que yo era la que, mejor Wow. dicho, lo máximo porque yo no sufro de eso, porque a mí no me pasa. Y ahí cuando entendí que no era así, que yo me tenía que cuidar también primero porque no soy súper heroína de nada, porque no estoy exenta que me pasen cosas, porque mañana me puede pasar a mí una situación eh, similar o una situación también, pues sí, donde pueda ser muy vulnerable, pues tengo que estar también conociéndome, entendiéndome y cuidándome para poder reaccionar no solamente a mis situaciones, sino también a las que pueda enfrentar la empresa. Entonces, creo que eso es bien, fue bien interesante también cuando me di cuenta y ahí creo que los límites pues son mucho más fuertes cuando uno entiende que no, que a las 10 de la noche no vas a resolver nada más allá de que te puedas enfermar o que puedas
sí, generar un malestar también propio que el otro día pues no voy a funcionar ya no solamente en una hora, sino en todo el día. Entonces era ver unas por otras. Igual me pasó y creo que lo paré y lo identifiqué a tiempo, pero sí fue, pues creo que cuando ya el ego le habla a uno de, lo va entendiendo, lo va escuchando y luego lo va apaciguando un poquito más fácil. Wow, ese mensaje me encantó y creo que es como la perla de esta entrevista y es que ser líder y al servicio y ser mujer no es igual a salvadora. Me parece un mensaje poderosísimo porque también nos enseñan mucho que para ser líderes debemos sacrificarnos y ponernos al final poner a todo el mundo de primeras y tenemos como un arquetipo de la salvadora muy reforzado incluso en nuestra cultura. Entonces me encanta lo que dices porque es al contrario y es algo muy importante. Creo que cuando empecé con Musas yo estaba un poquito con esa energía de salvadora y también pensaba que tenía que sacrificarme o también cuando trabajé en proyectos ambientales era como todo el mundo primero y yo al final y eso creo que es un gran error con la cual, como error de concepción, con el cual muchas de nosotras arrancamos a trabajar y nos vamos quemando en el camino hasta que nos damos cuenta que no es, que así no es sostenible, ¿no? Entonces, qué buen mensaje. De acuerdo. Sí, creo que ahí va unido también a lo que significa muchas veces el liderazgo y que se ve de otras maneras, como, sí, que no lo pusieron, ¿no? O se impone de ese liderazgo que no descansas, ¿no? Que tiene que ser el ejemplo. Entonces, si tú quieres que tu equipo de trabajo funcione, tienes que trabajar 24 horas. Y no, creo que también se tiene que replantear que el liderazgo también puede ir desde si me cuido a mí misma y eso se refleja, mi equipo de trabajo también lo puede ver desde ahí, ¿no? Y eso también es liderar, eso también es también generar esos mensajes que posiblemente no sean tan claros como de tienen que hacer esto, yo no se lo impongo a nadie, pero sí pongo unos límites y eso también genera un liderazgo y es tal vez ver el liderazgo de otra manera. Sí. Espectacular, mucho más regenerativo y desde lo femenino también esa conexión con los ciclos, ¿no? Con el hecho de que nosotros somos cíclicas y nuestra energía no es la misma todos los días, tenemos momentos para descansar y renovarnos y luego momentos ya para salir con la energía plena de acuerdo pues a diferentes energías que están en nosotras, incluso la luna. Claro. Seguro tú también estás muy conectada con eso, con esa ciclicidad femenina y también honras tus ciclos en todo este tema del equilibrio, ¿no? Sí, por supuesto. Y algo también lindo, yo creo que lo he podido ver de pronto en los equipos de trabajo, también que es una, digamos, cuando se hace este liderazgo y tienes un equipo de trabajo, pues siempre uno está pensando en ser coherente y en poder transmitirlo. Pero creo que también el entender pues, que somos seres humanos y que a veces no estamos bien y poder ser vulnerables al equipo de trabajo también es maravilloso. Al principio para mí era difícil, entonces siempre estoy bien, siempre estoy presta, siempre estoy lista, lo que necesites a la hora que quieras, yo estoy, ¿no? Pues dispuesta porque es el equipo de trabajo, pero luego también entendía que no, que hay días en que yo también necesito una mano y qué lindo podérselo decir al equipo como, uy, hoy no estoy bien en esta reunión, líderenla ustedes porque pues no estoy bien y tengo también una vida, ¿no? Y de pronto tuve un problema con la pareja o hay muchas cosas que también lo atraviesan. Y muchas veces ese liderazgo que entendíamos era esa persona que siempre está sonriendo, siempre está bien, ¿no? Actitud positiva, y yo llego y muevo. Y si bien es muy válido, porque yo sigo siendo, digamos, de las personas que soy muy positiva y que trato de resolver todo muy rápido y darle la vuelta como al vaso lleno y no al vacío, hay días en que también estoy más vulnerable y estoy adolorida y es válido hacerlo y es válido manifestarlo y creo que esa honestidad también hace que el equipo de trabajo vea eso también como parte del liderazgo, ¿no? Y son otros aprendizajes y siento que a veces las mujeres también nos permitimos o lo estamos permitiendo hacer un poco más, que eso los hombres se lo deberían permitir. Eso siento que también son situaciones que el machismo ha hecho que a los hombres no se les permita esa vulnerabilidad y también lo necesitan mucho más. Entonces creo que también hace parte del liderazgo el mostrarnos vulnerables
y aceptarlo. Total, wow, me encanta y es exacto, siento que cuando el liderazgo femenino se cultiva en mujeres y hombres, para todos es mejor. O sea, hombres también deben practicar el liderazgo femenino que incluye esa conexión con las emociones, la vulnerabilidad, la autenticidad, hablar también desde la intuición, ser creativos. Y que todo esto hace un liderazgo mucho más al servicio de mayor impacto y creo que es un ejemplo a seguir y a cultivar. Sí, sí, no, no es Ah. fácil porque también se enfrenta uno con muchas cosas, pero es bien gratificante. Sí, total, total. Claro, no es el camino más fácil a veces, porque lo más fácil a veces es cerrar el corazón, actuar como si nada te toca y con la espada, ¿no? Que es como ese Sí, modelo claro. No, del y muchas paradigma actual. veces, sí, muchas veces tampoco las personas están listas, ¿sabes? A mí me pasaba también en el equipo de trabajo que un modelo de pronto así de organización o de forma de liderar no se entiende muchas veces, ¿no? Y necesitan como ese liderazgo fuerte, más autoritario, más... Y claro, hace parte de esta transformación y pues no todas las personas evidentemente estamos listas para algunas cosas, como hay muchas que no están listas para estos liderazgos, pero creo que ahí se va transformando el mundo y a poquito, de a poquito se va haciendo. Total, Andrea, y tú lo estás transformando un día a la vez y me encanta conectar contigo. Muchas gracias por esta entrevista tan increíble, llena de sabiduría y mensajes muy poderosos para hombres y mujeres que quieran liderar desde este momento y también buscar un propósito para estar más al servicio de un mundo más equitativo, regenerativo, compasivo. Entonces, bueno, cuéntanos entonces cómo te podemos seguir, dónde estás en las redes para que podamos estar siguiendo tus pasos en nuestro flow e inspirando a muchas personas. Ay, sí, pues muchas gracias Alejandra. Y pues sí, a todas las personas que quieran de pronto conocer más de nuestro flow, nos pueden encontrar en todas las redes, en Facebook, Instagram, en Twitter y en LinkedIn, como nuestro flow movimiento. Así estamos, nuestro flow movimiento. Nuestra página web es www.nuestro-flow.com y ahí también se pueden enterar de todas las campañas y proyectos que estamos haciendo. Y bueno, pues yo soy Andrea González, también por si quieren encontrarme en redes, si alguien tiene alguna pregunta, yo soy súper dispuesta también de contar o de conectar o de poder hacer algo en conjunto, que además creo mucho en el poder de las alianzas. Entonces, también súper dispuestas nuestro flow y yo en seguir conectando y seguir transformando de esa manera. Ay, gracias, Andrea. Y una última palabrita de cierre, pues además de mucha gratitud por ti, contigo por esta entrevista, es qué amas hacer y qué palabra inspiradora les dirías a las mujeres que quieren emprender y no saben cómo empezar. Wow, ¿qué amo hacer? Bueno, yo creo que yo sí amo profundamente y es de las cosas que más duras me dio en la pandemia y era compartir con la gente y con gente distinta a mí. Y creo que esa es mi palabra un poco, además es la palabra de nuestro flow y es la palabra que yo creo que al emprender puede funcionar muy bien y es la de diversidad en todo sentido. Que no le tengamos miedo a lo que es distinto, a lo que no conocemos. Para mí desde siempre fui, y lo bueno, los repito, fui muy curiosa y todavía lo soy. Y amo estar con personas que de pronto piensan distinto a mí, que vienen de lugares distintos, que tienen formas de ver la vida distintas. Y eso para el emprendimiento genera creatividad, innovación y formas diferentes de hacer las cosas que creo que pues en un momento tan competitivo en el que estamos, eso es lo que necesitamos, ver y hacer cosas distintas. Entonces la diversidad que esté súper presente en los emprendimientos de todas las maneras posibles, porque además hay muchas formas de ser diversos, seguro eso ya es una ganancia para ser distintos en este mundo del emprendimiento. Ah, súper, vale, diversidad con toda. Sí, desde Ay, nosotras mismas, permitirnos también ser también. distintas, también salirnos de lo que Total. creíamos que éramos y ser diversas en muchas formas de ser, de pensar, de querer hacer. Creo que desde ahí también parte.
Ay, me encanta. Pues Andrea, muchas gracias y qué linda entrevista. Espero que les haya gustado a todos los que nos van a escuchar y a todas las mujeres que están queriendo emprender, queriendo conocer más sobre este aspecto de vida que es el liderazgo y el servicio. Gracias Andrea, gracias por esta entrevista. Ay, no, a ti, Alejandra, muchas gracias por este espacio tan lindo. Mil gracias, una delicia poder hablar contigo. Bueno, chao. Gracias.